Buenos días, muchachos. Hoy vamos a ver una de las últimas clases que nos corresponde ver. Y vamos a seguir viendo cómo los elementos sociales influyen en la conducta de los consumidores y en la manera en la que los investigamos. Vamos a hablar hoy de la cultura y cómo la cultura nos influye, nos forma y nos marca en nuestras maneras de consumir. Cómo aprendemos también a consumir a través de la cultura. Vamos a compartir la pantalla y ya estamos aquí. Viendo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la cultura, ¿no? La cultura para nosotros es la suma total de creencias, valores y costumbres aprendidos. Es decir, la cultura no es innata en mí, la cultura está en la sociedad en la que yo me desenvuelvo, yo la aprendo de esa sociedad y luego la expreso, porque yo me formé en esa sociedad. Y sirve para dirigir el comportamiento del consumidor de una sociedad particular, de los miembros de una sociedad particular. Luego la cultura está formada por muchas otras elementos. De esos otros elementos son muy relevantes las creencias. Las creencias es una gran cantidad de enunciados, bien sea mentales o verbales, porque no solo los pensamos, sino que los verbalizamos, que reflejan el conocimiento y la evaluación que cada individuo hace acerca de algo, sea una persona, una tienda, un producto, una marca. Pero yo tengo creencias en cuanto a lo correcto y lo incorrecto, en cuanto a la vida. Yo tengo creencias en cuanto a todo. Yo puedo tener creencias en cuanto a una marca. Yo, por ejemplo, creo que Traki, como marca, maltrata a los consumidores. Eso es una creencia. Sea verdadera o falsa, esté basada en una realidad o en cualquier otra cosa, yo creo que Traki maltrata a los consumidores y esa es una creencia. Como por ejemplo, yo también puedo creer que los niños no deben tomar café. Eso es otra creencia. Los niños no deben tomar café. Y eso es una creencia cultural. Sin embargo, en nuestra cultura se considera que el café es apto para los niños y a los niños comienzan a darle café desde muy pequeños. ¿Me explico? Entonces, las creencias son culturales. Los valores son creencias. Sin embargo, son unas creencias muy particulares que se distinguen de otras creencias porque debe uno pensar en los valores en función de los siguientes criterios. Yo tengo muchas creencias, acerca de todo yo puedo tener una creencia. Sin embargo, los valores son relativamente pocos. Los valores sirven como una guía del comportamiento culturalmente aceptado. Por eso, de una sociedad a otra, de un país a otro, los valores varían o cambian, incluso de una clase social a otra. Y lo que es culturalmente aceptado para un grupo de gente, para un grupo social, para otro grupo de gente o para otro grupo social, ya no es culturalmente aceptado. Por ejemplo, hasta hace poco en Venezuela no era culturalmente aceptado en la clase media que una pareja viviera junta sin estar casada. Hoy en día o cada día más las clases medias aceptan que los jóvenes pueden vivir juntos sin haber pasado por el acto del matrimonio. Sin embargo, en las clases sociales inferiores en Venezuela era culturalmente aceptado que una pareja viviera junta sin estar casada. Entonces aquí vemos como un valor puede ser tomado por una clase social y no por otra. E indudablemente esa diferencia de valores nos lleva a actos de consumo, porque la boda en sí mismo es un acto de consumo, es un elemento todo lo que se consume en una boda, piensen en el wedding planner, ¿no? Luego, los valores son duraderos o difíciles de cambiar. No son incambiables, pero son bastante duraderos en el tiempo y son más difíciles de cambiar. Los valores son generales, no están sujetos a situaciones o objetos específicos. No es que ahora sí es apropiado que vivas junto con otra persona sin haberte casado, pero ayer no lo era, no. Es un valor que es duradero. Y son ampliamente aceptados por los miembros de ese grupo social o de la sociedad en general si hablamos de los valores de un país. Por otra parte, otro elemento muy importante para la cultura son las costumbres. Y las costumbres son modos abiertos de comportamiento que constituyen maneras culturalmente apropiadas o aceptables para comportarse en situaciones específicas, ¿ves? Entonces las costumbres varían de una sociedad a otra y de un lugar a otro. Por ejemplo, en el interior del país hay la costumbre de ir a almorzar a casa. Los que viven en Caracas no pueden tener esa costumbre porque la vida en Caracas no se los permite, el transporte, cómo llego, si voy a trabajar, almuerzo en mi universidad o almuerzo a donde voy. Por ejemplo, como costumbre, cuando yo daba clases en la universidad antes de irme a vivir a España, era nuestra costumbre, no había la costumbre de comer, de traer la comida y calentarla. De hecho, la mayor parte de nosotros teníamos más bien la costumbre de ir a comer a un sitio al que pagábamos y había en la universidad varios espacios para ello.
Y la mayor parte de nosotros vamos a comer hoy a tal parte, mañana a tal parte, pasado a tal parte. Sin embargo, evidentemente esta es una costumbre que cambió al cambiar el costo de la comida y el costo de la comida en la calle y las características socioeconómicas o el poder adquisitivo que tenían los profesores en aquella época con el que tienen los profesores hoy en día, por ejemplo. Esas son diferencias. Y el consumo, las costumbres marcan el consumo y el consumo marca las costumbres. Hay una retroalimentación. Luego, los niveles de la cultura. La cultura tiene tres niveles. Tiene un nivel supranacional, ¿verdad? Podríamos hablar de una cultura global, cuando se ponen de moda y se dan fenómenos globales y todo el mundo los asume como propios, estamos hablando de un nivel supranacional. Luego hay un nivel nacional cuando hablamos de la cultura de un país, cuando hablamos de los venezolanos y nuestras tradiciones, cuando pensamos en Pacheco o el frío decembrino, ni siquiera de un país, Pacheco es propio de Caracas y el frío decembrino es un concepto de Caracas, en Maracaibo no lo tienen, por ejemplo. Pero si hablamos de la cultura nacional, las patinatas en diciembre, pues no en todos los países se hacen patinatas en diciembre. Y conozco muy pocos países que celebren diciembre tanto como Venezuela. De hecho, ¿cuántos tipos de música navideña tenemos nosotros? Tenemos la gaita, tenemos los aguinaldos, pero luego además de los aguinaldos tradicionales tenemos las parrandas, tenemos montones de formas diferentes de música navideña, súper variada, súper distinta. Celebramos la Navidad exacerbadamente. Yo conozco pocos países en los que se celebre de la misma manera. En Estados Unidos también se celebra mucho, pero de una forma muy distinta. Y luego hay las culturas grupales, ¿no? Esto que se habla de las subculturas, de los grupos que asumen culturas determinadas entre los jóvenes o las culturas urbanas, los emos, los punk, este tipo de cosas son culturas grupales y dentro de ellos hay unas reglas de comportamiento, unas formas de vestir y unas conductas aceptadas totalmente diferentes. Y todo esto indudablemente influye en nuestra cultura. Aquí vemos cómo influye la cultura sobre el comportamiento. Entonces, bueno, todos tenemos unos rasgos de personalidad, nos muestra el gráfico. Y esos rasgos de personalidad implican unas creencias cognitivas. Pero esas creencias cognitivas, además de ser influenciados por esos rasgos de personalidad, también están influenciados por nuestra cultura subjetiva. Y esa cultura subjetiva incluye nuestra cultura regional, étnica, ¿verdad? Religiosa, lingüística, nacional, profesional y organizacional, porque si ustedes se dan cuenta que en la universidad culturalmente se ven diferente un estudiante de comunicación social y tiene rasgos y elementos culturales distintos a los del estudiante de ingeniería, por ejemplo, y hacen cosas diferentes y se visten distinto y se reconocen. Cuando nosotros caminamos por el cafetín sabemos a aquel estudia comunicación y a aquel ingeniería, por ejemplo. Entonces, esta cultura subjetiva incluye en las creencias cognitivas tanto como en los rasgos de personalidad. Y al mismo tiempo, ambos influyen también en las prácticas sociales y en los valores. Asimismo, estos dos bloques de cosas influyen en las actitudes de los individuos. Y la cultura solita, sin contar este otro tipo de elementos, influye en las formas socialmente aceptadas, en lo que socialmente se ve como correcto. Y ambos influyen en la intención de la conducta. Y por último, perdón, se me paró un animal, no pensé cómo. Y por último, esa intención de la conducta es lo que nos lleva al comportamiento, lo que nos lleva a comportarnos de determinada manera. Digamos que a mí me nace, eh, es que estoy pensando en darles un ejemplo de esto, ¿no? A mí me nace o se me ocurre este, gritarle o responderle o retar al profesor que da clase, porque me parece que está equivocado, me parece que está enseñando algo con lo que no estoy de acuerdo y me siento ofendida por lo que dice. Entonces, si yo estudio ingeniería, esta cultura subjetiva me lleva a hacer entender que el profesor es un elemento de poder que yo debo respetar. Que a mí ya me está costando bastante estudiar y probablemente aplazo varias materias y que no me conviene pelearme con el profesor. Entonces, y que mis compañeros me van a ver feo si yo empiezo a contestarle al profesor porque el profesor se puede poner en contra del grupo. Mientras que si yo estudio comunicación, de alguna manera en comunicación se considera apropiado o adecuado quejarse, porque nosotros tenemos que denunciar las injusticias, eso nos corresponde, entonces ¿cómo no las vamos a denunciar? Por lo tanto, las formas sociales en una carrera, así yo tenga dentro de mí, sea una persona que me revele ante lo que considere injusto, en una carrera me llevan a quejarme y en la otra me llevan a no quejarme.
Esto ha cambiado, les debo decir, en los últimos años. Cuando yo era estudiante éramos muchísimo más contestatarios que ustedes. Ustedes prácticamente no discuten. Nosotros pues peleamos muchísimo, éramos bastante más peleones de lo que son ustedes y bastante, exigíamos muchísimo más nuestros derechos y exigíamos muchísimo más también la de nuestros profesores. O sea, yo debo decir que yo a lo largo de mi carrera, yo creo que 4 o 5 veces podemos decir que tuvimos un profesor que llegó a dar clases, 3, 4 clases y tuvo que irse porque nos quejamos, no nos gusta, dimos por supuesto argumentos completamente válidos, con razonamientos completamente válidos y nos cambiaron los profesores en nuestro caso, ¿no? No he visto que eso pase hoy en día, por ejemplo, entonces yo sí sé que hay una diferencia. Y esta diferencia es porque probablemente ya no se vea tan bien la réplica dentro de la universidad. Probablemente ustedes también hubo un momento en el que se pasaron, había un momento en el que se decía y el sentimiento en la universidad era que los estudiantes de comunicación social se quejaban por todo y se quejaban de formas que no eran justas. Entonces todo eso trajo un cambio. Sin embargo, y a pesar de ese cambio, yo sigo pensando que los estudiantes de comunicación son más contestatarios y tienden más a protestar, a quejarse, con o sin razón que los de otras carreras, como por ejemplo ingeniería. Los de ingeniería son bastante menos proclives a la queja o a la confrontación con las autoridades, ¿ok? Como elemento o norma cultural, por ejemplo. Entonces, otro ejemplo, esto es un estudio en investigación de mercado, se ha estudiado cómo se comportan los consumidores. Entonces hay una matriz que habló del estilo de vida para la juventud global, que habla de la cultura de los consumidores entre 14 y 24 años de edad. Entonces ellos dicen que los muchachos pueden tener más una cultura popular, es decir, se aplican más a lo que es la cultura global o universal, están más dentro de ella, o pueden pertenecer a alguna subcultura, como estos grupos, los emo, los punk, los no sé qué. Y esto me genera, el muchacho que está más integrado en lo que es la cultura popular o de la sociedad en general estaría en esta punta, y el muchacho que está más integrado en una subcultura que es distinta y diferente estaría en esta punta. Y luego el chico puede ser más sobrio o puede ser más sensorial. Entonces, en función de eso, ellos crearon 4 cuadrantes y estos 4 cuadrantes se comportan de una forma distinta en cuanto a su consumo. En este cuadrante están los intelectuales de la web. Estos son chicos que pertenecen o tienden a pertenecer, valorar o creer en subculturas, pero son bastante sobrios en su comportamiento. Eso hace que ellos crean en marcas o creen nuevas marcas de culto, como estas marcas que nada más un pequeño grupo consume, son los llamados intelectuales de la web, sumamente informados y que buscan cosas nuevas. Les gusta generar controversia, pero en general les gusta colaborar entre ellos, son colaboradores, colaborativos además, generan uniones de colaboración. Por otro lado, entre los que creen más en las subculturas están los renegados emocionales. Estos relegados emocionales no les gusta tener reglas o buscan no tener reglas. Aquí están los rebeldes sin causa. Ellos prefieren las marcas personalizadas, algo que solo tenga yo, no nadie más. No es una marca de culto que compartimos unos pocos, sino que es algo que solamente tengo yo, ¿verdad? Luego, aquí, entre los que sí aceptan la cultura popular, pero son igualmente sensoriales, viven en función de experimentar sensaciones, tenemos a los disidentes. Los disidentes son muy apasionados y tienen acceso a marcas híbridas, suelen tener un mayor nivel adquisitivo. Y bueno, y aquí los que son sobrios y al mismo tiempo están en la cultura popular son el grupo de moda. Utilizan la última marca de moda, se validan y son los populares, los cifrinos, los que tienen lo que todo el mundo quiere o lo que es imperante en el momento en la cultura. Y bueno, aquí vemos cómo la forma o la influencia de la aceptación de la cultura popular dentro de los jóvenes o la pertenencia a una subcultura marca completamente su forma de consumir y la diferencia de otras. Y aquí hay un estudio que se encarga justamente de demostrar eso y es un estudio excelente para ustedes. Por otra parte, aquí tenemos otros elementos que son muy importantes, que son la enculturación y la aculturación. ¿Qué es la enculturación? La enculturación es el proceso a través del cual yo me empapo de mi propia cultura, el proceso a través del cual yo conozco mi propia cultura, aprendo mi propia cultura. Y la aculturación es el proceso a través del cual yo dejo de lado mi propia cultura para asumir una cultura que no es la mía, una cultura que pertenece a otra sociedad. El proceso de enculturación
ocurre dentro del proceso de socialización, de educación. Desde que yo comienzo a socializar en mi país, yo me apropio de mi cultura. Por ejemplo, si le decimos a un venezolano desayuno, ¿con qué lo asocia? Con una arepa, con una empanada, indudablemente. Mientras que si nosotros le decimos desayuno a un gringo, probablemente piense en un café y unas panquecas. Y si le decimos desayuno a un español, pensará en un pan tumaca, en un pan, en una tostada, en un café. Si le decimos español a un argentino, pensará en una factura, que es una especie de croissant dulce. El argentino, por ejemplo, siempre pensará en un desayuno dulce, mientras que el venezolano pensará en un desayuno salado. Es más, mucha gente te dice el dulce no es para el desayuno. Y esa es una forma en la que tú vas adquiriendo hábitos porque la cultura incluye los hábitos. En la aculturación vamos asumiendo entonces costumbres de otros países y hoy en día los venezolanos también desayunamos panquecas. Y vamos o celebramos Halloween, por ejemplo. Halloween es un ejemplo perfecto de aculturación, no tiene nada que ver con nuestras raíces, no entendemos el significado profundo de Halloween y de lo que se celebra, sin embargo lo celebramos y nos parece divertidísimo. O mezclamos a Santa y con el niño Jesús. Esto ya son elementos de otras culturas. El idioma también es súper importante para la cultura. No es únicamente el idioma que hablo, sino cómo lo hablo. Cada país tiene giros que le dan al idioma unas características distintas, enfatizan en unos elementos y no en otros. Cuando ustedes escuchan hablar a algunas personas que hablan castellano como nosotros, los dominicanos, por ejemplo, a ratos uno se queda así porque uno no los entiende o no sabe de lo que están hablando. Los símbolos. Y ellos también nos escuchan a nosotros y de pronto utilizamos palabras que tampoco entienden porque no son de uso común. De hecho, por ejemplo, estando yo en España, ahí me enteré de que la RAE quería quitar algunas palabras del diccionario por considerarlas en desuso y entre esas palabras estaba coroto. Y yo decía, ¿cómo me van a quitar el coroto del diccionario si algo yo vivo pensando en mis corotos? ¿A quién se le ocurre, no? Sin embargo, para los españoles, para la RAE, estuvieron pensando en sacarla del diccionario por estar en desuso. Los símbolos también son culturales. Cuando nosotros tomamos en cuenta o definimos que hay algo que se refiere o que simboliza otra cosa, eso es cultural. La cruz, que la cruz simbolice la religión, para mí es cultural. Que el negro simbolice el luto, para mí es cultural. Hay otros países en donde el luto es blanco y creo que hay algún país en el que incluso es rojo. Y por último, los rituales. Cada sociedad o cada cultura tiene unos rituales particulares. En las sociedades católicas occidentales tenemos el ritual del bautizo, que es el primer ritual al que el niño, es un ritual religioso al que el niño entra antes cuando nace. Pero luego tenemos el ritual de la comunión, que también es religioso, tenemos el ritual del matrimonio, pero tenemos muchos otros rituales menos importantes. Por ejemplo, ustedes no se han dado cuenta del ritual del primer día de clase. Muchos hombres, me gustaría saber de los caballeros que están en esta clase y que me lo digan cuando nos veamos ahora en la discusión, tienen el ritual de que antes del primer día de clase, antes de una entrevista de trabajo, antes de algo importante, tienen que ir a la peluquería a cortarse el pelo, por ejemplo. Y eso es un ritual también, es un ritual que yo sigo siempre. Los rituales, y eso pienso que es algo cultural porque me he dado cuenta de que en Venezuela es muy común y que es algo que tienen una gran cantidad de hombres. No creo que en todos los países los señores piensen que tienen que ir a la peluquería antes de ir a una entrevista de trabajo importante, por ejemplo, o del primer día de clase. Todo ese ritual de lo que preparamos para el primer día de clase, que creo que todo el mundo más o menos lo hace, también lo es. El ritual de la graduación, cuando terminas la universidad, es otro ritual importante. Antes ese ritual de la graduación estaba unido indudablemente a ciertos hitos de consumo específicos. Por ejemplo, cuando te graduabas te regalaban un carro. Ya no estamos en esa época, ¿no? A ver, en Venezuela no, te lo regalaban antes porque tenías que venir para la Católica que quedaba lejos. Vamos a ver algunos rituales y ver con qué consumos o con qué elementos de consumo se asocian. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. El ritual de la boda, el vestido blanco, algo nuevo, algo viejo, algo prestado o algo azul. Los mariachis, si estamos en Venezuela, que llegan a los tambores que llegan al final y los mariachis que llegan a la mitad de la boda es otra cosa. Las fotografías de la boda es un consumo también al cual está indudablemente pegada a la boda. Hoy en día las bodas están llenas de un montón de categorías de consumo. El nacimiento. En Estados Unidos es típico el bono del ahorro, el regalarle al bebé su cucharita y su plato de plata para que coma, el regalarle el azabache que lo va a proteger del mal de ojo. Todos estos son artefactos de consumo asociados al nacimiento. El cumpleaños, bueno, la torta, por supuesto. Esta es una investigación hecha en Estados Unidos y de pronto es distinta aquí, ¿no? Pero sin embargo la torta sigue siendo la tarjeta, el regalo, etcétera. Pero la torta de cumpleaños sigue siendo el regalo per se del cumpleaños y por supuesto el consumo de licor en Venezuela, importantísimo porque aquí todas las celebraciones se relacionan con el consumo de licor.
Las bodas con champaña. No en todas las celebraciones se debe champaña, pero en las bodas sí, porque debe haber un brindis. En bodas y graduaciones. Aniversario de bodas de oro, bueno, suele haber una exposición de fotos de la vida de la pareja en común, un banquete, una tarjeta, un regalo, y los regalos deben ser de oro porque son bodas de oro. La graduación, una pluma, también ha sido un regalo típico de graduación, un bono de ahorros en Estados Unidos, un reloj y bueno, el carro del que hablábamos, ¿no? El día de los enamorados, chocolates, flores, ositos de peluche, comidas, típico del día de los enamorados. Año Nuevo, la champaña, la fiesta y el estreno. Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, preparar una comida con pavo para familia y amigos. El gimnasio es otro ritual que hacemos. Para el gimnasio tenemos un montón de cosas. La botellita de agua, la toalla, la ropa de ejercicio, el iPod, etcétera, ¿no? El fútbol del domingo o el béisbol del domingo, las cervezas, las cotufas. Aquí dicen papas fritas y pretzel. En Venezuela serían las cervezas y las cotufas, básicamente. El partido de la Super Bowl, bueno, lo mismo que las cervezas y las papas fritas. Comenzar un trabajo nuevo, ya yo se los había puesto cortarse el pelo, comprar ropa nueva, obtener un ascenso, invitar a comer a los compañeros, es un regalo simbólico, esto es bastante típico. El retiro, una fiesta en la compañía, un reloj, una plata honorífica. En Venezuela no solemos celebrar el retiro. La muerte, mandar una corona de flores. Vemos que en Estados Unidos la gente lleva comida a la casa de la familia en la que ocurrió el deceso. Cada quien lleva algo diferente, ¿no? Donar algo a alguna causa en la que el fallecido quiera. Entonces, todos los rituales culturales o que se asocian a una cultura son importantes y son momentos de consumo. Entonces, yo quiero, o la práctica que vamos a hacer esta vez me la van a mandar por el grupo, es que cada uno de ustedes me ponga un ritual propio de la cultura venezolana. Pero la dificultad va a estar en que no los pueden repetir. Entonces, el primero que ponga el ritual ya tiene ese y el siguiente tiene que pensar en otro diferente. Entonces, cada uno de ustedes me va a mandar por WhatsApp un ritual propio de la cultura venezolana después de ver la clase. Ya saben que los primeros que vean la clase pues van a tener aquí eh, un beneficio. Luego, ¿cuáles son los valores fundamentales? Hay una investigación que nos habla de cuáles son los valores. Como los valores marcan la cultura, los valores son muy relevantes. Y también son muy relevantes para el comportamiento del consumidor y para el consumo. Por lo tanto, aquí hay una investigación que nos habla de los valores fundamentales de los estadounidenses y cómo esos valores influyen en el consumo. Y aquí vamos a tener la segunda, no práctica del día de hoy, pero sí la segunda, sí, es una práctica, podemos decir que es una práctica. El segundo trabajo que vamos a hacer el día de hoy, en donde primero vamos a hablar de estos valores, pero luego vamos a hablar de los valores de los venezolanos y vamos a complementar la relevancia que tienen para el comportamiento del consumidor con la participación de ustedes. Entonces, el primer valor para los estadounidenses, o el más importante, es el logro y el éxito. ¿Cómo se define este valor? El trabajo arduo es bueno y el éxito llega a partir del trabajo arduo. Si yo trabajo mucho, yo tendré logros y éxito. ¿Qué relevancia tiene para el comportamiento del consumidor? Que es una justificación para comprar bienes. Si yo trabajo arduo y tengo logro y éxito, yo me merezco comprar todo aquello que quiera comprar, porque yo trabajé para ello. La actividad es otro valor importante para los norteamericanos, el segundo después del logro y el éxito. Yo debo mantenerme ocupado. El ocio es la madre de todos los vicios, ellos se lo creen. Entonces hay que estar ocupado y trabajando siempre. Por lo tanto, ¿qué tiene o qué es importante o cómo ayuda esto, qué relevancia tiene para el comportamiento del consumidor? Estimula el interés por productos que ahorran tiempo y te brindan tiempo libre. Eficiencia y sentido práctico. O sea, yo debo ser eficiente y las cosas deben ser prácticos. Eso, la definición de este valor es la admiración por las cosas que resuelven problemas ahorrando tiempo y esfuerzo. De nuevo, eso estimula la compra de productos que funcionan bien, que me resuelvan problemas y que me ahorren tiempo y esfuerzo. Vamos a empezar a pensar en algunos productos de este tipo, el lavaplatos eléctrico. Me ahorra tiempo y eléctrico, me ayuda a la eficiencia y es algo práctico. Entonces yo tengo un lavaplatos eléctrico. El progreso. Las personas pueden y deben mejorar. Mañana debe ser mejor que yo. Entonces, estimula el deseo de comprar nuevos productos que cumplan necesidades insatisfechas mejor que los existentes y que se promocionen como nuevos o mejorados. Todo, incluso el consumo y los productos, debe progresar.
porque eso es un valor fundamental en esta sociedad. Entonces yo tengo que estar pensando en cómo mejorar, fórmula mejorada, ¿no ven todo lo que dicen? Fórmula mejorada, porque hay sociedades que piensan que el progreso es necesario para cualquier cosa. La comodidad material, la buena vida. En este caso, como definimos la comodidad material como la nueva vida, eso nos lleva a la aceptación de los productos lujosos que hagan una vida más cómoda, agradable, pero sobre todo más lujosa, que sea una vida más opulenta. Entonces aquí entran todo lo que es el consumo de lujo. El individualismo, ser uno mismo autosuficiente, que se preocupe uno por uno mismo. Por supuesto, en la medida que una persona es más individualista, todo producto que te permita expresar tu personalidad será más valorado. Entonces tenemos los Nike personalizados, todas estas cosas que han surgido en Estados Unidos es muy importante el individualismo. La libertad de elección. Eso promueve el interés en los consumidores porque existan productos que les permitan elegir, no que me obligan a comprar siempre el mismo porque no tengo otra opción, sino que yo pueda ver varias cosas y decidir cuál es la que yo quiero con mi libertad. La conformidad externa, la uniformidad de comportamiento observable, deseo y aceptación. Bueno, eso cuando las personas tienen un alto nivel o la conformidad externa es un valor muy importante para ellos, van a tener mayor interés en productos que usan otros en su mismo grupo social, que son productos de aceptación social. Por ejemplo, si yo soy diseñadora gráfica, yo tengo muy alta la conformidad externa, trataré de utilizar siempre productos Macintosh porque son los que se identifican con mi grupo social. El humanitarismo, cuidar de otros, particularmente de los desvalidos, estimula el patrocinio por firmas que estimula que las firmas patrocinen causas solidarias y que entonces sean más valoradas de esta manera por los consumidores. La jovialidad, el estado mental de ser joven. Siempre hay que ser joven de corazón y lucir bien. Por lo tanto, todo aquel producto que me venda juventud, yo lo voy a querer comprar. Desde el carro deportivo que se compra el señor de 50 años para demostrar que sigue siendo joven, hasta la cremita de maquillaje que me pongo yo. El estado físico y de salud, la idea de cuidar el propio cuerpo, la idea de estar sano. Eso me lleva a o estimula el consumo de una gran variedad de productos, desde los gimnasios hasta los productos alimenticios saludables o las vitaminas para mejorar tu estado físico, etcétera. Hay una gran cantidad de productos que son consumos de salud, ¿no? Luego, estos son los valores fundamentales de los estadounidenses, pero resulta que hay un estudio que nos habla de cuáles son los valores de los estudiantes universitarios de la UCAP. Ese es un estudio realizado por un instituto de investigación de aquí, liderado por la profe Luisa Angelucci. Y este estudio dice que los valores principales que tienen ustedes son estos: la familia, la felicidad, el respeto, la salud, la honestidad y la justicia. Bueno, a mí me gustaría resaltar que ni la actividad, ni el logro y el éxito están entre ellos, ni el trabajo. Eso es bastante preocupante. Y eso explica por qué como sociedad nosotros no somos una sociedad que busca el logro, no somos una sociedad productiva, quiero decir. Entonces, bueno, vamos a ver la familia. Es el principal valor y el que sale más alto en todos los jóvenes estudiantes universitarios. En la escala de valores del individuo, el núcleo familiar es lo más importante y todos sus esfuerzos van dirigidos a lograr el bienestar de la familia. ¿Qué relevancia tiene el valor de familia para el comportamiento del consumidor? Como nosotros teníamos 8 grupos en la clase, creo que eran 8, ¿no? Y estos son 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, quiero que uno de los grupos me responda a esto. También lo pueden mandar por WhatsApp. El grupo 1. El grupo 1 responde a esto y lo que hacemos es que los grupos 7 y 8 vuelven a familia y felicidad. Que además, como son los dos valores más importantes, está bien que lo respondan 2 grupos, ¿no? Cada grupo va a responder únicamente a uno de estos y también me lo mandas por WhatsApp y es la segunda práctica. Tenemos 2 prácticas, una individual y una de grupo en esta clase. Entonces, la felicidad. La felicidad, los individuos buscan el disfrute y el goce de la vida, pasarla bien, estar contentos, el elemento lúdico. De nuevo, quiero que ustedes me respondan qué relevancia tiene este valor en los venezolanos para el comportamiento del consumidor. El respeto. Los individuos creen que respetar a los demás, que deben respetar a los demás, es decir, no abusar, incomodar o hacer sentir mal al otro. ¿Qué relevancia tiene este elemento de respeto dentro del comportamiento del consumidor? La salud, un valor que compartimos con los estadounidenses, uno de los pocos que compartimos con los estadounidenses. El deseo de cuidar el propio cuerpo y conservar el bienestar físico, ¿qué relevancia tiene para el comportamiento del consumidor? La honestidad, la preocupación por ser sincero, recto y decente.
La preocupación por ser sincero, recto y decente. No sé si es un valor de venezolano, pero sí de los estudiantes de la Católica, al parecer. ¿Qué relevancia tiene esto para el comportamiento del consumidor? Y por último, la justicia, que es la necesidad de buscar una sociedad en la que cada persona pueda recibir lo que le corresponde o pertenece. La necesidad de buscar una sociedad en la que cada persona pueda recibir lo que le corresponde o pertenece. Me gustaría también que dijeran qué relevancia tiene esto para el comportamiento del consumidor. Este, y bueno, hasta ahí llegamos en la explicación de la clase de lo que es la cultura. Espero que vean la clase y nos veamos para para discutir estos elementos y aclarar dudas. Y bueno, como siempre, me despido. Ahora voy a pasar la media hora que me paso siempre en cerrar esto y nos vemos en clase. Un abrazo, muchachos.